El impacto del hombre sobre el paisaje se deja sentir no solo en la construcción de grandes ciudades o de grandes infraestructuras de comunicación y transportes. Dentro del llamado paisaje agrícola también se han ido produciendo cambios que quizás hayan sido más lentos y menos llamativos, pero que ahí están. Hoy vamos a centrarnos en los cambios que ha ido experimentando el paisaje agrícola mediterráneo. Y para hablar de ello nos acompañan 3 profesores del equipo docente de la asignatura de Geografía General 2, Geografía Humana, de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED: Pilar Borderías, María Eugenia Prieto y Julio Fernández. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de radio. Una emisión en la que vamos a tratar un tema relevante dentro de la asignatura de Geografía General 2, Geografía Humana, como son las transformaciones del paisaje agrícola mediterráneo, que han sufrido importantes cambios a lo largo de los años. Para ello, estamos aquí con ustedes los profesores del equipo docente de la asignatura: María Pilar Bordería. Hola, buenos días. María Eugenia Prieto. Buenos días. Y yo, Julio Fernández. En el paisaje agrícola tradicional del Mediterráneo predominan los cultivos de la trilogía mediterránea, principalmente de secano, como el cereal, el olivo y los viñedos. En las zonas de montaña, salvando los desniveles y las pendientes gracias a la construcción de bancales, encontramos pequeñas explotaciones, en las que destacaban los cultivos leñosos como los frutales y viñedos. En las zonas llanas o con pequeñas ondulaciones, las explotaciones eran más grandes, más intensivas y con una morfología más regular. Por su parte, los cultivos de regadío adquieren un papel clave en la estructura agraria de estos espacios, en el paisaje y en la tradición social de los agricultores del Mediterráneo. Debido a las características típicas de este dominio climático, caracterizado por inviernos templados y lluviosos y veranos calurosos y secos, que dan lugar a una acusada aridez estival y fuertes oscilaciones térmicas, se han desarrollado a lo largo de la historia diversos sistemas de riego para adaptarse a los distintos tipos de cultivo. Este paisaje podemos encontrarlo en los países de la cuenca del mar Mediterráneo, pero también en territorios que poseen este clima, como por ejemplo California en Estados Unidos y en algunas regiones de Argentina, Chile y Sudáfrica. ¿Cómo podemos describir brevemente el origen y la evolución de la agricultura mediterránea? Bueno, los cultivos mediterráneos más típicos, el olivo, la vid y los cereales, tienen más de 6.000 años de antigüedad, y entre ellos el trigo y la cebada fueron los primeros en cultivarse en la cuenca mediterránea. La presencia romana impulsó esta tríada, que se trataba de una agricultura principalmente de secano. Así, el pan, el vino y el aceite se convirtieron en una parte importante de la cultura y símbolo de la agricultura y dieta mediterránea. Durante siglos, el olivo, la vid y los cereales se fueron expandiendo, conformando un paisaje agrario mediterráneo en el que los sistemas de cultivo se caracterizaban por el uso de abonos orgánicos, la utilización de ganado de labor y una distribución variada de cultivos en mosaicos que estaban separados por lindes agrícolas. ¿Y cómo han ido cambiando estos sistemas de cultivo con el tiempo? Pues miren, con el tiempo el modelo agrícola se fue intensificando mediante el uso de maquinarias, fertilizantes químicos, expansión de regadíos, productos fitosanitarios, para aumentar la producción y comercialización en el mercado nacional, pero también en el internacional. El paisaje agrario se ha ido modificando en función de estos cambios, observándose, por ejemplo, parcelas de mayores dimensiones y homogéneas, donde la vegetación que no aporta beneficios económicos es eliminada. Y bueno, también en estos espacios rurales se han introducido otros nuevos elementos como aerogeneradores o los paneles solares. Pero frente a esta agricultura cada vez más intensiva, encontramos también una búsqueda de modelos de producción para contrarrestar sus efectos negativos, a través de una agricultura que promueva el desarrollo rural sostenible y que sea también más respetuosa con el medio ambiente. Hemos mencionado que los cultivos más representativos en la agricultura mediterránea son la tradicional trilogía trigo, vid y olivo. Empecemos por hablar del trigo, cultivo herbáceo de gran trascendencia. Bueno, pues el cultivo del trigo tiene unas connotaciones históricas y geográficas muy importantes en los inicios de la agricultura,
pero no es un producto exclusivo de la cuenca mediterránea. Pues en la actualidad cubre más de 2 millones de kilómetros cuadrados distribuidos por todo el mundo y en diversos climas gracias a su capacidad de adaptación a suelos y a condiciones climáticas. Por ello, aunque en la cuenca mediterránea el cultivo del trigo se asocia principalmente a cultivos de secano, en otros lugares se produce tanto en secano como en regadío, y entre sus principales productores podemos mencionar China, India, Europa, Rusia y también Argentina, Estados Unidos y Canadá. Los primeros cambios significativos en el cultivo del trigo aparecen a mediados del siglo XIX, pero no afectaron por igual a todos los países de la cuenca mediterránea, sino que su influencia dependió del grado de desarrollo. Entre los cambios fueron muy importantes los avances en la modificación de las variedades, primero con hibridaciones y después con las mejores genéticas, obteniéndose así variedades más fuertes y resistentes a enfermedades, y por lo tanto un aumento exponencial en el rendimiento del cultivo. Sí, y también fueron muy importantes una serie de modificaciones técnicas. Por ejemplo, la modificación de técnicas de nutrición a partir de investigaciones sobre fertilización que dieron lugar a la sustitución de los abonos orgánicos por abonos químicos, cuya composición es cada vez más elaborada y adaptada a cada caso, incluso con tecnología informática. En el caso de las técnicas de protección vegetal, el mayor avance fue la utilización de productos químicos para el control de plagas y de enfermedades que han causado diversos inconvenientes que ahora se intentan solucionar mediante la agricultura ecológica. Igualmente, la modificación de técnicas mecánicas en las fases de siembra y recolección contribuyó a mejoras productivas y a cambios de paisaje. Así, por ejemplo, la mecanización de la siembra supuso un ahorro de semillas o la uniformidad en la distribución de los surcos. Y esto implicaba unas condiciones diferentes como parcelas de mayor extensión o utilizar terrenos de escasa pendiente. A su vez, no es igual realizar la recolección manualmente que con segadoras y trilladoras o con la nueva generación de maquinaria agrícola de tractores y cosechadoras que llevan incluso tecnología GPS. Con todo ello, ya no es común aquel paisaje que apreciábamos en los famosos cuadros de pintores de campos de trigo con segadores y espantapájaros, sino que hoy lo que vemos son paisajes de tractores y maquinaria muy tecnificada. Otro de los cultivos más emblemáticos que conforman esta tríada es el viñedo, un cultivo que ha ido adaptándose al medio natural y a los cambios socioeconómicos surgidos a lo largo de los años. El cultivo de la vid se extiende por todos los países del Mediterráneo y especialmente en regiones tan emblemáticas como por ejemplo La Rioja o la Ribera del Duero en España, la Toscana en Italia o la Provenza en Francia. El viñedo o majuelo ha sufrido intensas transformaciones en su estructura. Han pasado de ser multivarietales, es decir, de tener en la misma parcela diversas variedades de uvas, a ser monovarietales, con una única variedad. Así, hoy día conviven dos sistemas de plantación, el tradicional con las cepas en vaso, que están a ras del suelo, frente a las que se encuentran levantadas en espaldera. Sí, esta última técnica es lo que ha permitido introducir la vendimia mecanizada, incrementar el marco de plantación por hectárea y, como consecuencia, un aumento de la producción de uva. Y, por supuesto, este aumento de la producción ha obligado a introducir muchos cambios, ¿no, Julio? Así es, este aumento en la cantidad de uva recogida ha supuesto la necesidad de modernizar las bodegas para poder hacer frente a la nueva demanda en el mercado de vinos de calidad. Al tener mayor producción de uva, ha sido necesario realizar importantes inversiones en las bodegas para elaborar mayor cantidad de vino, dejando a un lado a las pequeñas bodegas tradicionales y surgiendo parámetros de calidad exigidos por los consejos reguladores de las denominaciones de origen. Algunos de estos nuevos complejos vitivinícolas han sido diseñados por arquitectos de reconocido prestigio internacional, como Rogers, Gehry o Calatrava, que han convertido a las bodegas en museos, dando lugar a nuevos paisajes del vino. En torno a este nuevo paisaje se ha creado un entramado turístico que se encuentra en auge, convirtiéndose en un recurso no turístico de primer orden capaz de movilizar a millones de personas interesadas en todo lo que gira en torno al mundo del vino. Bueno, y ya el tercer cultivo típico sería el olivo, que es el árbol más característico del Mediterráneo, y como sabemos ha tenido un uso importante desde la antigüedad, especialmente culinario, aunque también ha tenido otras muchas funciones, como por ejemplo medicinal y como combustible, apareciendo en diferentes regiones y culturas. Los países de la cuenca mediterránea son los que concentran la mayor superficie olivar del planeta, siendo España el principal productor mundial, seguido de Italia. Pero también son países olivareros Portugal y Grecia, y fuera de los límites de la Unión Europea, pues podemos destacar la producción de Túnez, Turquía y Marruecos. Y ya si salimos de la cuenca mediterránea encontramos otros productores de aceite de oliva, aunque con cifras más pequeñas.
¿Podrías mencionar algunos cambios importantes en el sistema del cultivo del olivo? Sí, podemos destacar sistemas distintos que coexisten, el tradicional, el intensivo y el superintensivo. El tradicional corresponde a un cultivo de baja densidad de árboles, donde encontramos olivares muy añosos. Dentro de este sistema podemos distinguir el mecanizable en zonas de baja pendiente y en menor medida el no mecanizable, donde la pendiente es ya más pronunciada. La búsqueda de un aumento en la rentabilidad del olivar ha conducido a incrementar la densidad de los árboles por hectárea, lo que ha dado lugar al olivar de alta densidad, que normalmente cuenta con riego artificial y está mecanizado. Esta mecanización permite la recolección mediante el derribo y la recepción del fruto. En este tipo de sistema agrícola intensivo, llegamos a encontrar incluso una nueva tendencia denominada superintensiva, que está formada por estrechas hileras de olivos muy jóvenes que son reemplazados en no más de 14 años. Conociendo las características de los cultivos de cereales, vides y olivos, es interesante ver el papel que tienen las políticas agrarias y sus repercusiones en la agricultura de cualquier espacio geográfico. ¿Qué tipo de políticas influyen en la agricultura mediterránea? Pues ciertamente la agricultura queda condicionada por diversas actuaciones políticas y a distintas escalas. Pero puesto que muchos de los países de la cuenca del Mediterráneo se encuentran dentro de la Unión Europea, vamos a mencionar algunos ejemplos relacionados con la política agraria comunitaria. La PAC ha supuesto, por un lado, un beneficio general por sus numerosas subvenciones y mejoras de los mercados y de los precios, pero por otro, su idea inicial de proteger los productos agrarios del continente ha pasado por la toma de iniciativas poco aplaudidas por los agricultores mediterráneos. Por ejemplo, es el caso de las subvenciones para arrancar viñedos o la sustitución de zonas tradicionales de cereal, que en unos casos se convirtieron en cultivos alternativos, como el girasol. En otros cambiaron a barbecho porque la comunidad subvencionaba para evitar los excedentes, o incluso hay tierras que se han reconvertido a la silvicultura. Tampoco las ayudas a la producción de las hortalizas y las frutas, cultivos típicamente mediterráneos, han sido las esperadas. Efectivamente, estas iniciativas alteran y modifican los paisajes, pues cuando se decide el abandono de unos usos agrarios por otros más rentables, ello supone una pérdida patrimonial y de biodiversidad. Sí, pero también hay que destacar que las actuales directrices de la PAC han surgido la condicionalidad ambiental como criterio de futuro. ¿Es así? Sí, es así, y ahora esta es la principal justificación para las ayudas agrícolas. La experiencia de buenas prácticas agrarias y medioambientales a los agricultores promueve una filosofía conservacionista en línea con la de la agricultura controlada, que trata de reproducir los procesos naturales, manteniendo sobre el suelo una cubierta vegetal viva o de restos del cultivo anterior. Consecuentemente, la selección de cultivos deberá adaptarse a cada territorio y exigirá aumentar la calidad ambiental. Entre las principales tendencias que observamos en la moderna agricultura mediterránea, habría que mencionar la expansión de sistemas hortofrutícolas altamente tecnificados e intensivos, una evolución hacia cultivos industriales y bioenergéticos, el despilfarro de los recursos hídricos y una agricultura productora de materias primas para la ganadería intensiva. Todo ello produce importantes impactos ambientales. ¿Cuáles destacaríais? Podemos destacar la erosión y la degradación del suelo y los problemas de gestión del agua, y unido a todo ello la desertificación, que se considera, junto con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, uno de los problemas principales ambientales a escala planetaria. Como hemos indicado a lo largo del programa de hoy, el paisaje agrícola del Mediterráneo es un espacio vivo que se encuentra en un proceso de constante transformación. Los cambios históricos derivados de la evolución de los propios cultivos, las nuevas exigencias de los consumidores, el papel de las políticas agrarias o la aparición de actividades económicas más rentables han provocado la introducción de nuevos elementos en el paisaje que hasta la fecha no existían, así como la desaparición de otros, generando nuevos territorios que van adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad. Cuestiones para las que los geógrafos poseen conocimientos y herramientas que contribuyen a la ordenación y planificación de los espacios agrícolas. El equipo docente espera que este programa les sirva de ayuda para comprender los cambios acaecidos en los paisajes agrarios del Mediterráneo. Muchísimas gracias por su atención, un saludo y buenos días. Buenos días a todos.